La respiración celular comprende los siguientes procesos. Están anclados, va uno consecutivo al otro, ¿sí? Y están fuertemente ligados. El primer proceso, el primer paso es la descarboxilación del piruvato. ¿Qué significa esto? Transformar el piruvato que entra a la mitocondria en acetilcoenzima A. El segundo punto es llevar a cabo el ciclo de Krebs. El tercer punto es realizar el transporte de electrones o también llamado transporte electrónico proveniente de los electrones. Lo vamos a revisar. Y como última parte o último proceso, última fase, vendría la fosforilación oxidativa mitocondrial. Entonces, la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa mitocondrial, los 4 pasos forman un gran proceso, un gran paso que se le conoce como respiración celular. Vale la pena aquí comentar un detalle. Vamos a ver más adelante que la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs no solo participan en la respiración celular. El ciclo de Krebs es una ruta anfibólica, lo hemos estado comentando en clases anteriores, y esto significa que como buena ruta anfibólica es el punto de unión para rutas o fases o procesos catabólicos que se unen a los anabólicos. Entonces, recapitulamos. La respiración celular, 4 pasos, 4 procesos. 1, descarboxilación del piruvato. 2, ciclo de Krebs. 3, transporte de electrones. Y 4, fosforilación oxidativa mitocondrial. Un punto importante, algunos autores consideran que solo el transporte de electrones y la fosforilación resultan ser la respiración celular. Tengan cuidado con este detalle, no es correcto. Una vez que el piruvato entra a la mitocondria, se puede considerar a partir de ese momento que comienza como tal el proceso de respiración celular. ¿Dónde se lleva a cabo todas estas 4 fases que acabamos o 4 procesos que acabamos de comentar? Bueno, pues se llevan a cabo en la mitocondria. Las mitocondrias son organelos particulares. Tienen características muy únicas, son características que las hacen únicas. Son un organelo que contiene o que lo forman, mejor dicho, una doble membrana. Vamos a encontrar 4 áreas muy bien definidas dentro de las mitocondrias. En esta foto yo les muestro una microfotografía electrónica, o mejor dicho, una fotografía tomada con microscopio electrónico, donde podemos observar perfectamente bien las áreas propias que forman a una mitocondria. En esta parte vamos a ver un esquema donde podemos observar 4 puntos característicos de la anatomía o de la estructura de una mitocondria. Por un lado, vamos a tener la matriz mitocondrial, que en este caso la vemos de color amarillito, la membrana interna, que es esta línea de color rojo, ¿sí? El espacio entre las membranas, o también conocido como espacio intermembrana, y esta línea azul que nos indica la membrana externa de la mitocondria. Fuera de la membrana, ¿sí? De la membrana externa, ya podemos hablar del citosol. Entonces, recapitulo y repito. Aquí, donde está el cursor, estoy hablando del citosol, la línea azul, membrana externa de la mitocondria.
espacio blanco entre las dos líneas, espacio intermembrana o espacio intermembranoso, también lo pueden encontrar. Línea roja es membrana interna de la mitocondria y el espacio amarillo nos referimos a la matriz mitocondrial. Bien, el primer punto que vamos a revisar es precisamente la descarboxilación del piruvato. Recordemos por favor que cuando estábamos revisando la glucólisis lo que va a producirnos es moléculas de piruvato. La glucosa la vamos a transformar a piruvato. Recuerden, por favor, que por cada molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de piruvato. En un momento dado, recuerden también, estoy recapitulando glucólisis, ¿sí? Estoy recordando puntos importantes de glucólisis. Recuerden que en el momento en que tenemos, por ejemplo, un músculo esquelético altamente activo con pocas cantidades de oxígeno que caemos en una hipoxia, entonces se establece el proceso de anaerobiosis y entonces el piruvato lo vamos a convertir en lactato en el mismo citosol. Pero en un momento dado que no se requieran altas concentraciones de ATP o que no se tenga un ejercicio exhaustivo, sino llevamos a cabo las funciones normales, entonces el piruvato resultante de la transformación de la glucosa a través del proceso de la glucólisis lo vamos a meter a la mitocondria. Una vez dentro de la mitocondria va a entrar a trabajar un complejo enzimático que se conoce como el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Este complejo enzimático se encuentra en la matriz de la mitocondria y el papel del complejo de la piruvato deshidrogenasa es descarboxilar al piruvato para poderlo transformar en acetilcoenzima A. Entonces, punto clave aquí, chicos. Una vez que el piruvato entra a la mitocondria, entonces el piruvato se descarboxila transformándose en acetilcoenzima A. Y como por cada molécula de glucosa obtenemos 2 piruvatos, entonces estos 2 piruvatos los vamos a transformar en acetilcoenzima A. Entonces, comentábamos que la glucosa se transforma en piruvato a través del proceso de glucólisis. El piruvato, una vez que entra a la mitocondria, es transformado por el complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa en acetilcoenzima A. Punto clave. El acetilcoenzima A es una molécula intermedia importantísima. ¿Por qué? Porque a partir del coenzima A, del acetilcoenzima A, podemos, por ejemplo, transformarlo en ácidos grasos. La transformación del piruvato en acetilcoenzima A son de los pasos iniciales para comenzar a sintetizar lípidos, a sintetizar grasas. Resulta ser que el acetilcoenzima A es un metabolito intermediario que se obtiene gracias a la oxidación de diversos sustratos como los carbohidratos, como los lípidos también, o también podemos obtener acetilcoenzima A catabolizando ciertos aminoácidos. Recuerden que cuando comentábamos de aminoácidos en la clase o en el video de gluconeogénesis, veíamos que algunos aminoácidos son gluconeogénicos, pero también vamos a tener un grupo de aminoácidos que es más pequeño, que se les conoce como aminoácidos cetogénicos. Y estos aminoácidos cetogénicos lo que van a producir precisamente es acetilcoenzima A. Entonces recuerden, acetilcoenzima A, una molécula intermediaria
importante. Les presento la molécula del acetilcoenzima A, realmente no es muy grande, sí es pequeñita, pero como les comentaba es un metabolito intermediario importantísimo. Punto clave de llegada o de resultado de la catabolia y al mismo tiempo punto clave para el arranque de la anabolia. Bien, la piruvato deshidrogenasa, esta enzima que estamos comentando, se inhibe fuertemente por sus productos. Tiene un control netamente alostérico. Este complejo enzimático está muy ligado también a las condiciones propias de energía que vamos a ver en un momento dado dentro de la célula. Veamos a la piruvato deshidrogenasa, por favor. Fíjense, este pedacito no lo vamos a revisar, sí, sino lo vamos a ir revisando poco a poco. Les pido de favor no le hagan mucho caso a este pedacito. Vamos a ver este de aquí. Por favor, concentrémonos en esta imagen. Aquí tenemos al piruvato, ¿sí? Recuerden que estamos ya dentro de la mitocondria a partir de este momento. Una vez que el piruvato lo vamos a tener en mitocondria, estamos hablando que estamos anatómicamente o estructuralmente en la matriz mitocondrial. Entonces tenemos el piruvato que lo vamos a transformar en el producto que es acetilcoenzima A. Esto es la descarboxilación del piruvato. ¿Por qué se le conoce así a este proceso? Vamos a ver la reacción. En primer lugar, es una reacción netamente irreversible. Ya vieron que la flechita es unidireccional, por lo tanto, la piruvato deshidrogenasa de alguna manera funciona también como una enzima control porque es un paso limitante, porque tenemos una reacción netamente irreversible y es unidireccional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense por favor, puntos claves, cómo entra aquí un NAD oxidado, ojo con este punto, y entra también una molécula que se le conoce como CoA o coenzima A. Entra el CoA, entra el NAD oxidado como coenzimas, recuerden que son los ayudantes, y la piruvato deshidrogenasa lo que hace es transformar el piruvato en acetilcoenzima A. Como resultado también de la reacción, vamos a tener la liberación de una molécula de dióxido de carbono. Por eso se le conoce a este proceso también como descarboxilación del piruvato, porque efectivamente estamos sacando carbono en el proceso. También vamos a tener la obtención de un NAD reducido. Entonces, ojo, punto clave, por cada piruvato que entra a la mitocondria y que es transformado en acetilcoenzima A, vamos a obtener un NAD reducido. Y si quedamos que por cada glucosa vamos a transformarlas en 2 piruvatos que entran a la mitocondria, entonces tendríamos por cada glucosa 2 piruvatos que se convierten en 2 acetiles coenzima A que al mismo tiempo nos dan como resultado la liberación de 2 NADs reducidos. Les comentaba que el acetilcoenzima A es una molécula intermedia importante. Hablábamos del proceso de la transformación del piruvato en acetilcoenzima A, de la descarboxilación del piruvato, y resulta ser que este proceso está íntimamente relacionado con el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque una vez que el piruvato es transformado en acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A entra como sustrato al ciclo de Krebs. Recuerden, por favor, que hemos estado comentando que las diversas rutas metabólicas se integran, se anclan unas a las otras gracias a los sustratos y a los productos. Al igual que en cualquier reacción que hemos estado revisando, el producto de una ruta
puede ser el sustrato de la siguiente ruta para armar precisamente reacciones acopladas. Si dentro de la ruta metabólica tenemos reacciones acopladas, es lógico también pensar que vamos a poder acoplar diferentes rutas metabólicas de acuerdo a los sustratos y los productos que vamos obteniendo de las mismas. Pero la catabolia de las grasas, de los carbohidratos, de las proteínas, nos van a dar como resultado esta molécula intermediaria que es precisamente el acetilcoenzima A, el cual es sustrato para el ciclo de Krebs y los productos de el ciclo de Krebs entran como tal a la siguiente parte, que es precisamente el transporte de electrones. Vamos, por favor, a revisarlos. Entonces, ya revisamos la descarboxilación del piruvato y ahora lo que tenemos que abordar es precisamente ciclo de Krebs. Y regresamos a nuestra tablita, ¿sí? Y revisemos el nombre de la ruta, se llama ciclo de Krebs. Tiene otros nombres, por ejemplo, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. También se le conoce con el nombre del ciclo del ácido cítrico. El sustrato de la ruta, como ya bien lo habíamos dialogado, es acetilcoenzima A. El producto o los productos de la ruta son 3 NADS reducidos, un FAT reducido, un GTP, que el guanín trifosfato es también un nucleótido muy similar energéticamente al ATP, entonces podríamos definirlo como un ATP en cuanto a ganancia de energía, y 2 moléculas de dióxido de carbono. Aquí vale la pena comentar lo siguiente. Estos productos, los 3 NADS reducidos, el FAD reducido y el GTP y los 2 dióxidos de carbono, se obtienen por cada molécula de acetilcoenzima A que es oxidada o transformada en el ciclo de Krebs. Ahora bien, resulta ser que estos NADS y FADs están fuertemente relacionados con la siguiente parte del proceso, es decir, con la cadena de transporte de electrones. Es lo que les trataba de comentar hace unos minutos, que una vez que inicia el proceso ya no se puede detener, y lo que es Krebs, cadena de transporte y fosforilación oxidativa están fuertemente enlazados y se controlan entre los 3. Otro punto también que es importante recalcar aquí es que el proceso se le conoce en general como respiración celular. ¿Esto qué significa? Que la mitocondria, que la célula, requiere oxígeno y al mismo tiempo va a liberar dióxido de carbono. Entonces, punto clave, punto importante. Fíjense, chaparritos, ¿dónde vamos a tener las moléculas de dióxido de carbono? Ya lo vimos en primer lugar en la descarboxilación del piruvato. Ahí está la liberación de moléculas de dióxido de carbono. Y el ciclo de Krebs es el otro punto donde se liberan las moléculas de dióxido de carbono. Y en la siguiente fase vamos a ver dónde se ocupa y se gasta el oxígeno para llevar a cabo en sí el proceso completo de respiración. Y como su nombre lo indica, respiramos, las células respiran y requieren oxígeno, el cual gastan
y como resultado propio del metabolismo liberamos las células dióxido de carbono. Entonces, ojo, la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs son los puntos donde las células liberamos fuertemente dióxido de carbono. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? ¿En qué órganos se llevan? Prácticamente todas las células del cuerpo, excepto los hematíes. ¿Por qué? Porque no tienen mitocondrias. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente en todas las células del cuerpo se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Bien, la ubicación celular, ¿dónde lo vamos a ver? Es en la matriz de la mitocondria, ¿sí? Las enzimas control de la ruta son 3. 1, la citrato sintasa. 2, la isocitrato deshidrogenasa. Y la tercera es el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Las 3 enzimas son controles porque estamos hablando que son reacciones que se consideran irreversibles. El tipo de control es alostérico, vamos a ver una diapositiva más adelante al respecto, ¿sí? Y los puntos claves importantes que tenemos que repasar con el ciclo de Krebs. Primer punto clave es la primera reacción del ciclo. Recordemos que tenemos el acetilcoenzima A como sustrato. Entonces, el acetilcoenzima A lo vamos a sumar a el oxaloacetato para formar citrato. Primer reacción del ciclo de Krebs. ¿Por qué esta primera reacción es indispensable revisar y por qué es importante? ¿Por qué es un punto clave? Muy bien, les comentaba hace unos minutos que el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica. ¿Qué significa esto? Que vamos a converger rutas catabólicas y al mismo tiempo van a dar inicio rutas anabólicas. El citrato es una molécula especial porque el acetilcoenzima A que voy a sumarle al oxaloacetato para formar el citrato es el punto inicial para la síntesis de grasas. Requerimos de la síntesis del citrato para comenzar la anabolia de los ácidos grasos que vamos a ver más adelante. Pero, primera reacción del ciclo, acetilcoenzima A más el oxaloacetato para formar citrato. Primer punto clave. Siguiente punto clave. El citrato es una molécula altamente energética. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un exceso de citrato, podemos disminuir la velocidad de la ruta del ciclo de Krebs. Pero no solo es eso, sino al mismo tiempo, si tenemos un aumento importante de citrato, podemos aumentar la síntesis de grasas, ¿de acuerdo? Porque recuerden que todo exceso calórico lo podemos transformar en grasa. Por eso es que nosotros los animales, las células animales, es altamente factible que todo exceso calórico, sobre todo de carbohidratos, lo transformamos en grasa por medio de este paso intermedio que es la síntesis del citrato. En cuanto a la velocidad de la ruta, el ciclo de Krebs, al igual que las demás rutas, no se puede detener. Si de repente tenemos algún envenenador, algún bloqueador, alguna molécula que esté obstruyendo por inhibición competitiva, etcétera, por la inhibición que ustedes quieran, el ciclo de Krebs, y esto no se puede revertir, prácticamente ese animal está muerto, porque el ciclo de Krebs no se puede detener,
puede aumentar la velocidad de la ruta o puede disminuir la velocidad de la ruta. Pero si detenemos el proceso de respiración celular por el motivo que ustedes gusten, prácticamente ese animal está condenado a morir, porque el ciclo de Krebs es indispensable, al igual que muchísimas rutas. Pero Krebs, igual que transporte de electrones y fosforilación, son críticos para los procesos metabólicos. Bien, comentábamos que el ciclo no se puede detener, solo aumenta o disminuye su velocidad. Y una vez empezado el proceso de Krebs, ya lo habíamos comentado, no termina. Es decir, una vez que la acetilcoenzima A se transformó en citrato y este citrato no es utilizado para la síntesis de grasa, sino continúa con el ciclo de Krebs, está fuertemente ligado con la cadena de transporte y por lo tanto con la obtención final de ATP. El proceso no se puede detener. Si el proceso se detiene, tenemos un grave problema. Para la obtención de ATP en la fosforilación oxidativa mitocondrial. FOM significa fosforilación oxidativa mitocondrial, que ahorita la vamos a revisar. A diferencia de otra ruta que habíamos dialogado antes, que es de las pentosas fosfato, les comentaba que las pentosas fosfato, en su momento, no es un ciclo. Estoy de acuerdo que en algún momento dado se puede recuperar la glucosa o parte de la glucosa, pero no siempre. Depende totalmente de las condiciones de requerimientos de la célula y de las moléculas que se necesiten en ese momento. Entonces, como no hay una molécula que siempre se regenere, entonces en automático pentosas fosfato no es un ciclo. Tengan cuidado con ese detalle, lo comentamos en su momento, porque hay algunos autores que dicen que pentosa fosfato es un ciclo y esto es incorrecto. Sin embargo, Krebs, ciclo de Krebs, tal como su nombre lo indica, sí es un ciclo. ¿Por qué podemos asegurar fehacientemente que Krebs es un ciclo? Muy sencillo. Para que una ruta se considere 100% un ciclo, una molécula se tiene que regenerar. Y en este caso, la molécula que se regenera es el oxaloacetato. Para poder llevar a cabo la primera reacción, no se les olvide, primera reacción de Krebs es el oxaloacetato más acetilcoenzima A para formar citrato, primera reacción de Krebs. Por lo tanto, la molécula que se regenera, en este caso, es el oxaloacetato para que el ciclo comience de nuevo. Es algo similar con lo que sucede en el ciclo de Cori, cuando la molécula que se regenera para poder establecer Cori es precisamente la glucosa. En el caso del ciclo de Krebs, la molécula que se regenera para establecer un verdadero ciclo es el oxaloacetato. Ahora bien, lo comentaba ya antes, pero vale la pena recalcarlo. Los productos mencionados en el punto 3 de esta diapositiva se obtienen por cada molécula de acetilcoenzima A que entra a la ruta. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciclo de Krebs da una vuelta por completo, una vuelta. Desde el oxaloacetato que se suma al acetil, que es el sustrato para formar citrato, hasta darle toda la vuelta a las reacciones para recuperar el oxaloacetato, por cada acetilcoenzima A que entra a la ruta y le damos la vuelta a toda la ruta, se obtienen 3 NADs reducidos, un FAT reducido, un GTP y 2 moléculas de dióxido de carbono. Vamos a revisar por favor el ciclo. Bien, aquí ustedes tienen al sustrato que es precisamente el acetilcoenzima A. Primera reacción del ciclo, vamos a sumar al oxaloacetato más el acetilcoenzima A para formar citrato. La enzima citrato sintasa, siguiente reacción, vamos a obtener al isocitrato, la enzima aconitasa, siguiente reacción,
vamos a obtener al alfa-cetoglutarato, la enzima isocitrato deshidrogenasa. Siguiente reacción, succinilcoenzima A. La enzima es el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Siguiente molécula, succinato, la enzima succinilcoenzima A sintetasa. Siguiente reacción, fumarato, enzima succinato deshidrogenasa. Seguimos. Siguiente reacción, malato, la enzima fumarasa. Siguiente reacción, reconstituimos al oxaloacetato o recuperamos al oxaloacetato por la enzima malato deshidrogenasa. Si se dan cuenta, como les comentaba, es un ciclo, ¿sí? Se lee de este punto, mejor dicho, de esta primera reacción, el mapa se lee hacia la derecha. Puntos importantes. Ojo, por favor. Vamos a ver los productos. ¿Se acuerdan que comentábamos que por cada vuelta del ciclo obtenemos 3 moléculas de NAD reducido? Aquí tenemos la primera. Denme oportunidad de cambiar a un puntero diferente y vamos a marcar, por favor, los productos. Primer producto, aquí está un NAD. Ojo, aquí tengo otro NAD. Ahí lo tienen, 2 NADs. Aquí está el otro. Este es el FAD. Aquí veo otro. Este es el siguiente NAD. Entonces, con eso tenemos 1, 2, 3, 4. Denme oportunidad de borrar y vuelvo a marcar. Si gustan, vamos a ir cambiando de colores. Vamos a ver los NADs. 1, 2 y 3. Vamos a ver el FAD. Aquí lo tienen. Y vamos a ver los dióxidos de carbono. Aquí hay uno. Y aquí tienes el otro dióxido de carbono. Ahí están las 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces tenemos los productos. Repetimos, recapitulemos, por favor. Vamos a ver los productos de esta serie de reacciones. Déjenme marcar. Y aquí tengo un producto junto con el dióxido de carbono. Aquí hay otro producto junto con el dióxido de carbono. Aquí tengo otro de los productos. Ahí está el GTP. Aquí tengo el NAD y el FAD de este lado. Y de este lado tengo otro NAD. Entonces, recuerden que por cada acetilcoenzima A se obtienen 1, 2, 3 NADs reducidos, un FAD reducido, un GTP y 1 y 2 moléculas de dióxido de carbono. Vamos a ver los controles, por favor. Les enseño a las 3 enzimas control. Este de aquí en medio es Krebs, ¿ok? Este que estoy marcando aquí en rojito, ¿de acuerdo? Este que estoy marcando con un color diferente es la descarboxilación del piruvato. Denme oportunidad de borrar y vamos a revisarlo. Ojo, vamos a darle una revisada rápida. Vamos a seguir a las moléculas. Si yo aquí tengo el piruvato, que lo transformo en acetilcoenzima A, entonces este proceso es descarboxilación del piruvato y si se dan cuenta aquí tengo a la enzima piruvato deshidrogenasa. Ojo, primera reacción del ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A que voy a unir al oxaloacetato para formar, discúlpenme, me equivoqué con esta rayita, para formar citrato. Primer reacción del ciclo de Krebs. Después el citrato
lo vamos a convertir en isocitrato, en alfa-cetoglutarato, en succinil, en succinato, en fumarato, en malato y recuperamos el oxaloacetato. Esas son todas las reacciones. Veamos controles, por favor. Les comentaba. Control de la piruvato deshidrogenasa. Ojo, por favor, la piruvato deshidrogenasa no pertenece a Krebs, insisto, no pertenece a Krebs, pero una vez que el piruvato se convirtió en acetilcoenzima, no hay de otra, tiene que entrar a la primera reacción de Krebs, ¿de acuerdo? Recuerden que les comentaba, las rutas no se pueden detener. Vamos a ver controles, les comentaba. Piruvato deshidrogenasa. ¿Qué lo va a activar? La presencia de su sustrato, que es piruvato, la insulina y el calcio. ¿Qué lo va a inhibir? Su producto. Vean, altas concentraciones de acetilcoenzima A me van a inhibir a la piruvato deshidrogenasa. También altas concentraciones de NADS reducidos y de ATP. ¿Por qué, por ejemplo, de ATP? Porque recuerden que comentábamos que una vez que está iniciado todo este proceso, sigue hasta la obtención final de moléculas de ATP. Por lo tanto, si tengo mucho ATP, la ruta disminuye su velocidad. Vamos a ver propiamente los controles ya de Krebs. 3 enzimas control, como lo habíamos estado comentando. Ubiquen, por favor, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Veamos primera enzima. La citrato sintasa está fuertemente inhibida por altas concentraciones de NAD reducido, energía, pues, ATP, energía, acetilgrasocoenzima A y succinilcoenzima A. Estas dos últimas son importantes para la síntesis de ácidos grasos, ¿de acuerdo? No se preocupen, las vamos a ver más adelante, pero tengamos cuidado con este detalle. Este succinilcoenzima A, si se dan cuenta, es este. Por lo tanto, es un control fuertemente alostérico. A altas concentraciones de succinilcoenzima A me van a afectar directamente la acción de la citrato sintasa. ¿Sí? Control alostérico. Revisemos siguiente reacción o siguiente enzima control, la isocitrato deshidrogenasa, fuertemente activada por altas concentraciones de ADP. ¿Qué significa esto? Que el ATP se gastó y se convirtió en ADP. Ya no tengo ATP, tengo ADP. Es decir, esos fosforitos se separaron. El enlace de alta energía se rompió y se ocupó esa energía. Acuérdense que cuando rompo un ATP, muchas veces lo que obtengo es un ADP. ¿De acuerdo? Calcio también presente, ¿sí? Para la activación de la isocitrato deshidrogenasa. La inhibición, fuertemente inhibida por ATP y por el NAD reducido, es decir, energía. Si la célula tiene mucha energía, entonces el ciclo de Krebs disminuye su velocidad. ¿De acuerdo? Y por último, el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, activada por altas concentraciones o por la presencia de calcio, y fuertemente inhibida por altas concentraciones de ATP. De nueva cuenta, la célula tiene energía, de NADS reducido y de sus productos, ¿sí? Que en este caso es el succinilcoenzima A, pero tengamos un punto clave importante. Aquí, en esta reacción, es donde se obtiene el GTP, ¿sí? Que es lo mismo que una molécula de ATP. Entonces, ¿qué significa esto en general, recapitulando?
que el ciclo de Krebs está fuertemente inhibido o disminuye fuertemente su velocidad cuando en la célula hay muchos componentes energéticos como ATP o como NADS reducidos, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a ver más adelante que si tenemos de todas maneras un exceso, como se disminuye la velocidad de la ruta del ciclo, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo con todo este piruvato que se convierte en acetil? Pues lo vamos a convertir en citrato y el citrato lo vamos a sacar de la mitocondria hacia el citosol para la síntesis de ácidos grasos. Y es uno de los temas que vamos a ver un poquito más adelante. Anabolia de lípidos. El ciclo de Krebs, como ya lo habíamos estado dialogando, tiene una fuerte capacidad de interrelacionarse con rutas tanto catabólicas como anabólicas. Entonces, como les comentaba, bueno, Krebs en su momento puede anclarse con la síntesis de ácidos grasos y de esteroides, ¿sí? La síntesis también de aminoácidos o de bases púricas o primíricas. Aquí están la síntesis, por ejemplo, del grupo M o de la clorofila, ¿sí? Aquí están las bases purinas o pirimidinas también que hemos dialogado con los ácidos nucleicos. Entonces, tenemos que entender que el ciclo de Krebs como tal está fuertemente ligado a la catabolia para la obtención de acetil y a partir del acetil empezar a transformar todas estas moléculas en nuestras propias moléculas. Es decir, recuerden que los animales tomamos del medio materia y energía para poderlo transformar en nuestras propias estructuras, nuestra propia materia, nuestras propias moléculas y en el proceso obviamente gastamos energía. Entonces no se les olvide, ciclo de Krebs anfibólico. Como les comentaba, el ciclo de Krebs está fuertemente relacionado con la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de complejos enzimáticos que están embebidos en la membrana interna de la mitocondria. Les comento que lo que sucede es que atraviesan prácticamente la membrana interna de las mitocondrias y de alguna forma hay una comunicación, o mejor dicho, los complejos como que están presentes o tienen comunicación entre el espacio entre las membranas o el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Porque los complejos están embebidos precisamente aquí en la membrana interna y entonces sirven de transportadores para cosas o moléculas que vamos a revisar de la matriz hacia el espacio intermembrana y del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Esta es otra diapositiva que creo que se entiende un poquito mejor. Fíjense, aquí tenemos, ¿sí? Resulta ser que la cadena de transporte de electrones, les comentaba que es una serie de complejos enzimáticos que están embebidos en la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, podemos ver en esta parte la matriz mitocondrial, de este lado la membrana interna de la mitocondria, el espacio entre las membranas o el espacio intermembrana, la membrana externa y obviamente de este lado estamos hablando del citosol. Los complejos de la cadena de transporte de electrones tienen nombres específicos, pero para que nos sea un poco más fácil poder entender el proceso que se lleva a cabo aquí, los vamos a conocer con el nombre de los complejos 1, 2, 3, 4 y el complejo 5. Todos tienen nombres, ¿de acuerdo?
Pero vamos a hablar de los complejos del 1 al 4. Vamos a hablar de otra estructura que está aquí, que se le conoce como ubiquinona, de otras estructuras que están aquí entre los complejos 3 y 4, que se le conoce como citocromos, y al complejo 5 también se le conoce con el nombre de, o se llama, ATP sintasa. Entonces, no se les olvide. Complejo 1, complejo 2, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. A este complejo 5 se le conoce como ATP sintasa y vamos a tener otras dos estructuras extras entre el complejo 1 y 2 y el 3, que se le conoce como coenzima Q, también llamada ubiquinona, y los citocromos ubicados entre el complejo 3 y el complejo 4. ¿Qué sucede? Bien, veo que la imagen tiene sus detalles. Por favor, vamos a tratar de poner atención. Prometo que vuelvo a repetir si es necesario en la siguiente diapositiva. Este mapita lo vamos a leer de derecha a izquierda. Voy para allá, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que ubiquemos de nueva cuenta. Aquí tengo el espacio intermembrana, ¿de acuerdo? Aquí está la membrana interna de la mitocondria y aquí está la matriz mitocondrial. Comentábamos hace ratito que el ciclo de Krebs está íntimamente relacionado con la cadena de transporte de electrones. ¿Qué sucede aquí? Fíjense, recuerden que Krebs tiene como resultado, como productos, 3 moléculas de NAD reducido y una molécula de FAD reducido. Bueno, las moléculas de NAD reducido van a ser tomadas por el complejo 1 y esos NADs reducidos se van a transformar en NADs oxidados. El complejo 2 va a tomar a los FADs y los va a transformar de FADs reducidos a FADs oxidados. La ubiquinona o coenzima Q lo que va a hacer es transportar electrones. ¿Cómo? Ojo, yo tengo de repente FADs y NADs con H's reducidos, ¿de acuerdo? El átomo de hidrógeno es un átomo sumamente pequeñito, es el más pequeñito de la naturaleza. ¿Qué tiene? Un electrón, un neutrón, un protón. Entonces vamos a hablar de electrones. ¿Qué sucede con ese electrón? Se va a separar. ¿De dónde? Del átomo. Voy a separar el electrón del átomo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a separar electrones de protones. Ojo aquí. Los protones los vamos a hacer llegar al espacio intermembrana. Y los electrones los vamos a depositar aquí, en el coenzima Q. De los NADs, recuerden, en el complejo 1. De los FADs, en el complejo 2. Los electrones van a viajar del complejo 1 y del complejo 2 al complejo 3 por medio de la ubiquinona o también llamado coenzima Q. Esta coenzima Q, hagan de cuenta que es como un carrito, un camioncito, donde se suben los electrones y entonces viajan del complejo 1 y 2 hacia el complejo 3. ¿Qué sucede aquí? Que siguen pasando protones de la matriz hacia el espacio intermembrana. Después, ¿qué sucede? A través de los citocromos, los electrones van a viajar del complejo 3 al complejo 4 y se sigue llenando de protones el espacio intermembrana. Se forma aquí, en esta zona, algo que se conoce como gradiente de electrones. Después, ¿qué va a pasar? Ojo, esos protones van a armar una fuerza o se van a ir acumulando para poder formar algo que se conoce como fuerza protón motriz.
¿Qué sucede con los protones? Los protones atraviesan el complejo 5, que se conoce también como ATP sintasa o se llama ATP sintasa, y lo que va a pasar con el ATP sintasa es que gracias a esa fuerza que atraviesa a la ATP sintasa, el ADP se va a juntar con el fósforo inorgánico para formar ATP. ¿Qué va a pasar con esos protones? Bueno, pues se vuelven a juntar los protones que pasaron por aquí a los electrones que llegaron por medio de los citocromos del complejo 3 al complejo 4 y entonces aquí volvemos a formar el átomo de hidrógeno, ocupamos oxígeno en el proceso y formamos agua. Y esta es el agua metabólica. Entonces, recuerden, dentro de las mitocondrias, la descarboxilación del piruvato libera oxígeno, dióxido de carbono. La descarboxilación del piruvato libera dióxido de carbono. El ciclo de Krebs libera dióxido de carbono. Y el oxígeno es utilizado en la cadena de transporte de electrones, en particular en el complejo 4, para formar moléculas de agua. Voy a repetir, vamos a recapitular. Como les comentaba, los complejos de la cadena respiratoria están embebidos precisamente en la membrana interna de la mitocondria. Por un lado tengo la matriz mitocondrial, por el otro lado tengo la membrana interna, este espacio que se conoce como espacio intermembrana, y de este lado voy a tener la membrana externa y posterior a ella vamos a encontrar el citosol. Los complejos de la cadena respiratoria son 4, que en realidad realmente son 5, pero el transporte propiamente de electrones se lleva en los complejos del 1 al 4. El complejo 1 se le conoce como NAD reducido deshidrogenasa. El complejo 2 se le conoce como succinato deshidrogenasa. El complejo 3 se llama ubiquinona citocromo C oxidorreductasa. El complejo 4 se le conoce como citocromo C oxidasa y al complejo 5 se le llama ATP sintasa. El complejo 1 lo que va a hacer es tomar los NAD reducidos provenientes de la glucólisis por medio de la lanzadera del malato, la piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs. Todos los NADs reducidos que se obtuvieron, ¿de acuerdo? El complejo 2 lo que va a hacer es tomar los FADs reducidos que se obtienen también en Krebs o que se obtienen si se utiliza la lanzadera del glicerol fosfato. Recuerden que esa lanzadera me transforma de NADs a FADs. ¿Qué sucede aquí? Que los hidrógenos se separan el electrón de su protón y los protones viajan al espacio intermembrana para poder formar un acúmulo de protones y ese acúmulo de protones se le conoce como gradiente protónico o se establece, mejor dicho, un gradiente de protones. Del complejo 1 y del complejo 2, los electrones se suben de alguna manera, o sea, como un carrito, a la ubiquinona, también llamada coenzima Q, y van a viajar del complejo 1 y 2 hacia el complejo 3. Siguen pasando los protones, se siguen separando los hidrógenos. Del complejo 3 al complejo 4 van a viajar los electrones a través del citocromos, el citocromo C, y se siguen acumulando protones aquí en este espacio. Cuando tenemos ya muchos protones, entonces los protones atraviesan el complejo 5, la ATP sintasa, y esa fuerza protón motriz que atraviesa el ATP sintasa va a provocar que el ADP se una al fósforo inorgánico y se forme de nueva cuenta el enlace de alta energía para poder formar ATP. En el complejo 4 se vuelven a unir
los hidrógenos, es decir, el electrón con su protón, y volvemos a tener hidrógenos como tal, como un átomo, y entonces se ocupa oxígeno en el proceso para poder producir agua. Esta agua se le conoce como agua metabólica. Salta ahora una pregunta. ¿De dónde más podemos obtener ATPs en forma de energía o de ATPs de energía? Además de la oxidación de los NADs y los FADs provenientes de todas las rutas que hemos revisado hasta ahorita y que son oxidadas en la cadena de transporte de electrones. Acabamos de revisar que existe un proceso que se conoce como fosforilación oxidativa mitocondrial. Si hablo de fosforilación, es porque estoy fosforilando al ADP. Le estoy pegando el fósforo para formar ATP. Es oxidativa porque se oxidan NADs y FADs en el proceso del transporte de electrones. Y se le conoce también mitocondrial porque obviamente se lleva a cabo en la mitocondria. Pero voy a regresar unas rutas. Hay otro punto donde se pueden obtener ATPs de energía y ya lo revisamos, que es precisamente la glucólisis. En la mitocondria, al proceso de la obtención de ATPs por medio del complejo de la piruvato deshidrogenasa que acabamos de revisar, comentábamos que se conoce como fosforilación oxidativa mitocondrial. Pero existe otra fosforilación. Les presento la fosforilación a nivel de sustrato. Ojo aquí, estoy en glucólisis, amores. Aquí tienen una de las reacciones y aquí tienen otra de las reacciones. Aquí están. Esas dos reacciones se les conoce como fosforilación. ¿Por qué? Porque estoy fosforilando al ADP, quitando un fósforo y poniéndoselo al ADP para transformarlo en ATP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estoy fosforilando al ADP. Fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque le estoy quitando a un sustrato el fósforo para pegárselo al ADP para convertirlo en ATP. Por lo tanto, se diferencia de la fosforilación oxidativa mitocondrial que se lleva a cabo en el interior de la mitocondria. La fosforilación a nivel de sustrato se lleva a cabo, en este caso, en el citosol por estas dos reacciones que son parte de la glucólisis. Por último, recapitulando, ¿cuántas ATPs de energía podemos obtener por la oxidación global completa de una molécula de glucosa? Vamos a revisarlos, por favor. Ya revisamos que en glucólisis tenemos dos moléculas de NAD reducidos que se producen y al mismo tiempo tenemos dos ATPs de ganancia neta, ¿de acuerdo? En la síntesis de acetilcoenzima A, es decir, la reacción que realiza la piruvato deshidrogenasa, vamos a tener dos NADs reducidos. En el ciclo de Krebs, recuerden que como tenemos dos piruvatos, que esos dos piruvatos se convierten en dos acetiles y por cada acetil o por cada vuelta de Krebs se obtienen 3 NADs, 3 por 2 son 6, un FAD, 2 por 1 son 2 y obviamente 2 ATPs, aunque recuerden que son GTPs, pero energéticamente es lo mismo. Por lo tanto, el número total de moléculas de NADs son 10, de FADs son 2 y de ATPs totales son 4. Resulta ser que una vez que entran los NADs y los FADs a la cadena de transporte de electrones y se lleva a cabo también la fosforilación oxidativa mitocondrial, entonces vamos a obtener un rendimiento por cada NAD de 2.5 ATPs y de cada FAD de 1.5 ATPs. Si hacemos
toda la sumatoria, por cada molécula de glucosa se obtienen un total de 32 moléculas de ATPs o 30 si en un momento dado se ocupa la lanzadera del glicerol fosfato en lugar de la lanzadera del malato.